Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga. Compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, Milena. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, junto al panel de invitados. Milena, adelántanos, ¿qué trataremos el día de hoy? Bienvenida a Milena y los doctores. Este día vamos a estar abordando dos temáticas. Vamos a iniciar con qué es la demencia y luego vamos a cerrar este miércoles con el tema de el acné en la mujer adulta. Así que no te lo pierdas. Pero en cuanto a la demencia, quiero contarte que es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, aunque afecta principalmente a las personas mayores. La demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento y vamos a aprender cuál es la diferencia incluso de demencia con Alzheimer, porque también creo que a veces nos confundimos. Para el tema del día de hoy me acompaña la psiquiatra, la doctora Senia Durán. Bienvenida, doctora. Gracias por Gusto invitarme. verla. Gracias, igualmente. Y también el doctor Mariano Morán, él es neuropediatra. Bienvenido. Mucho gusto, placer estar aquí. Interesante el tema del día de hoy, la demencia, y es importante que nos explique, generalmente uno piensa que bueno, la demencia senil, el deterioro normal cognitivo que se le da al ser humano, pero no sé si hay también ciertas características que nos ponen en riesgo de padecerla. Claro, y nosotros dos que somos pediatras también es algo interesante que quizás la gente no conoce, que también la demencia existe en pediatría. Wow. O sea, no solo existe la demencia senil, no solo existe el Alzheimer. Estas dos patologías no existen en el niño, pero el síndrome demencial sí existe en pediatría. El síndrome demencial quizás es un poco diferente, un poco más amplio en pediatría, porque además no solo afecta, como tú dijiste en el concepto, las funciones cognitivas o inteligentes de la persona, sino que también en el ámbito neurológico te afecta lo que es las capacidades motoras, las capacidades para hacer habilidades con tus manos, por ejemplo. Entonces tú tienes un niño que ya adquirió ciertas capacidades, imagínate que ya es un niño que puede colorear, por ponerte un ejemplo. Puede colorear, pero en eso de manera sostenida empieza a tener un problema motor y empieza a dejar de colorear, de escribir. Eso ya se cataloga como un síndrome demencial en pediatría. O que se le olvidan las cosas. También. Eso ya es quizás como una de las cosas más tardías que vas a ver, porque la parte esa del cerebro es la parte más compleja, pero se empiezan a ver signos previos de que hay algo que está perdiéndose por ahí. Ahora, ¿cómo se clasifica entonces la demencia, doctora? Yo quería agregar algo a la definición, vea que la demencia es un deterioro cognitivo, o sea que las funciones de se van memoria, perdiendo, de reconocimiento, de habilidades motoras, de habilidades emocionales se van deteriorando hasta llegar al punto de la demencia. Y es muy frecuente que veamos trastornos depresivos o episodios depresivos en los viejitos. Y de repente empiezan todos a decir, es que ya no me quieren, es que a nadie le importo, nadie me visita. Y tal vez lo visitaron ayer, pero ya olvidó que lo visitó ayer alguien, vea. Y sí hay factores. O les empiezan a cambiar los nombres a las personas. O les empiezan a cambiar los nombres a las personas, o no las reconocen, o las reconocen y las confunden. Ah, sí, tú eres fulanita. Y siempre, ay, tú eres fulanita, y tú eres fulanita. ¿Y tienen algún tipo de tema? Porque yo me recuerdo el caso de alguien
que pasaba cobrando un dinero. Sí. Y primeramente no debían nada, pero segundo, en ella, en su mente, y hasta le pagaron para que ella se sintiera como en paz y volvía a cobrar. Y volvía. Sí, son perseverantes con el mismo tema, de ahí dale al mismo tema y dale al mismo tema. En la demencia en psiquiatría nosotros vemos muchos abuelitos con alucinaciones o ideas delirantes, ¿vea? Ideas que son irrebatibles a un argumento lógico y perseverantes con lo mismo. ¿Vea? Es que me robaron dinero, y es que me robaron dinero, y es que me robaron dinero. Y como Sí, tú dices, que le debían ¿verdad? dinero, Que por le debían ejemplo. dinero y se lo dan y al día siguiente sigue de nuevo con ese mismo tema. Ahora, es importante que nosotros aprendamos entonces a reconocer cuando se empiezan a perder estas facultades, porque de repente hay unos que somos más distraídos que otros, que nos cuesta como recordar ciertas cosas, pero eso no sé si es hasta normal. Es normal. Depende de Lo qué que tan tenemos que ocupados ver es estemos. la persistencia de los síntomas. Y estos síntomas, imagínate que ocasionalmente se me olvida dónde dejé la llave, También cuál se me era ha el número de olvidado la teléfono. llave adentro del Correcto, carro varias a veces, todos nos doctor. pasa. Pero si Exacto. esto empieza a pasar de manera sostenida por un periodo mayor de 6 meses, y suele ser progresivo, o sea, tal vez se me olvidaba una cosa, luego se me van olvidando cosas más importantes de mi diario que hacer y empiezan a repercutir en mi diario vivir, en mi funcionamiento diario. Entonces esto ya no va a ser Mire, normal. porque ¿sabe por qué me río? Porque de repente uno cuando está estresado le sucede eso. Y me Sí. dijo el que me iba a abrir siempre el carro, nos estamos viendo bien seguido, me dice. Y yo le digo, espero que ya no, porque hoy sí me voy a fijar bien dónde pongo la llave. Sí. Es decir, es porque uno hace cosas En automático. en automático, manejamos en automático, sacamos, metemos cosas en automático y no estamos fijando nuestra mente en algo. La mayoría de las personas adultas que se nos olvidan las cosas es porque no hicimos el primer paso de la memoria, que es atención. O sea, exactamente hacemos todo hecho y de repente nos detenemos a hacer una remembranza de las cosas. Entonces, no es específicamente que estemos perdiendo la memoria o que tengamos un deterioro No, cognitivo. pero hay gente que se aflige de repente. Ah, claro. Pero Pero- es porque no hicimos el primer paso, ¿verdad? Poner atención a lo que estamos haciendo, sino que lo hacemos como en automático, como decía. Es importante que nosotros conozcamos el cuadro clínico de nuestra familia. Claro, claro que sí, porque tenemos que saber que todas las enfermedades se van a manifestar de acuerdo a una persona. Probablemente la gripe en una mujer sea como más leve y de repente que en los hombres es una cosa. Es bien grave, aparatosa, es con grave. el perdón del doctor, ¿verdad? A yo no sé por qué les pega la gripe tan grave. Entonces lo mismo sucede con la demencia y con cualquier otra enfermedad. Los síntomas van a depender mucho de la personalidad y las manifestaciones que estas personas vayan a tener. A veces empiezan con pequeños, con el olvido de pequeñas cosas y después... Pero sufren cuando se dan cuenta que tienen un deterioro en o las- no se dan cuenta. En las etapas iniciales, pues sí, claro que sí, porque sale la pregunta, ¿y qué me pasa? O ¿qué pasó? Algo no está bien en mí. Pero en etapas posteriores de la demencia es bien difícil que una persona se dé cuenta de lo que ha sucedido. Por acá tenía una información que dice que en la etapa intermedia, bueno, porque en la primera se pierde la noción del tiempo, de repente de su ubicación espacial, de lugares conocidos los desconocen. En la etapa intermedia dice que como evolucionan los signos y síntomas, entonces ahí es donde se vuelve más limitante ese deterioro. Ya no puede estar las personas solas, entonces. Usualmente Se puede tienen que estar extraviar. supervisados, tienen que estárselo orientando frecuentemente qué es lo que tiene que estar haciendo, porque al principio, como tú dices, es pasajero, se le olvida una pequeña cosa, pero rápidamente cae en cuenta de que algo está pasando mal. Pero después esto, al hacerse más largo, empiezan a vivir a veces periodos como cuando eran jóvenes, se trasladan su memoria perfectamente a como eran cuando tenían 25, 35 años, y piensan que viven en los mismos lugares. Yo tenía un familiar que quería salirse, vivía aquí por Ciudad Merliot, y siempre quería salir porque decía que ella quería ir a los barrios que estaban en San Miguel, donde ella vivía, donde era joven. Entonces, Bien lejos que estaba. claro, pero el problema es que se salía, entonces se iba por todos los barrios y por supuesto no llegaba a la tienda de la niña Juanita, no llegaba a la farmacia de su amiga porque no existían. Entonces llega un momento en que tiene que haber una persona vigilándola y a la vez tiene que darse las condiciones como del cuidado de cerrar la puerta, de colocar llaves y que no tenga acceso a las llaves. porque ¿Alguna si no se va a escapar. identificación que tengan que andar? Muchos abuelitos andan su carnet, ¿verdad?
de identificación y en caso de emergencia llamar Yo a conozco cierta persona. el caso, miren, qué grave. Se subió a un avión que hacía conexión en México, pero sufre de Alzheimer. Se bajó en México. ¿Y cree que usted que había un registro donde estaba? Pasó esta señora perdida alrededor de 2 y 3 meses. Ya, o sea, se volvió una situación caótica en esta Sí. familia, buscándola a través de internet, a través de las embajadas, con la ayuda, ¿verdad?, de los consulados, etcétera. Pero, o sea, realmente solo la habían como una niña montada en el avión, pero quizás en estos casos lo más prudente es pagar un acompañamiento en la línea aérea, claro. como el servicio que se le dan a los niños. La verdad que todas las líneas aéreas cuentan con ese servicio. Si tú se le informas antes, en el momento de comprar el tiquete, ellos identifican y asignan a una persona que va a ser responsable de ayudarle a hacer las conexiones, de llevarlo. Porque qué grave que pero se te haya tienen que extraviado. avisarlo. En porque- otro país, porque no debe sin de- saber, imagínense. sí. Y que no sepa el qué idioma, imagínense que sea sufrimiento, más sí, complicado la como verdad es. que fue un milagro encontrar a esta señora en el DF, Sí. imagínense. Por eso yo le preguntaba de las identificaciones, aunque no sé si ellos de repente por rebeldía se quitarán esa identificación. Claro, como todas las enfermedades, la demencia va a tener estadios o etapas. Una etapa rebeldía. leve, una etapa intermedia y una etapa de severidad. Y los síntomas van a ir fluctuando y la agresividad, la irritabilidad, los cambios de humor pueden ser frecuentes en estos abuelitos y de repente están como bien a la defensiva, ¿verdad? Y a veces no quieren aceptar ayuda, yo puedo, yo quiero hacerlo. Entonces sí, es una enfermedad compleja y que va evolucionando lamentablemente al deterioro severo. Por aquí estaba también leyendo que dice que la demencia es causada por diversas enfermedades o lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Por ejemplo, el Alzheimer. Aquí entonces hay una diferencia del Alzheimer con la demencia. La demencia es como el grupo grande de las clasificaciones, o sea, todas las enfermedades que tienen deterioro cognitivo son demencias, pero un tipo de demencia es el Alzheimer. Por ejemplo, para ponerte otra, personas que tienen microinfartos cerebrales, o sea, que le faltan pequeñas cantidades de sangre que van haciendo que pequeñas lagunas del cerebro se vayan deteriorando. Entonces, en ese periodo, el cerebro va perdiendo capacidades según la cantidad de infarto. Entonces, otra causa, microinfartos cerebrales. Personas con pequeñas hemorragias cerebrales, personas que toman ¿Tumores? medicamentos o que toman drogas, alcohol, que es bastante frecuente también en las personas adultas mayores. Entonces, eso va haciendo que tenga deterioro cognitivo. Entonces, demencias son todas, Alzheimer es una. Sí, 47.5 millones de personas padecen demencia. Sí, como decía el doctor, podemos clasificar las demencias, por ejemplo, en demencias corticales, en el área de la corteza cerebral, demencias subcorticales, que están como un poquito más abajo, y en este va en el grupo de demencias vasculares, demencias de tipo mixtas, demencias metabólicas, demencias por tumores, demencias por lesiones e infartos, y una de estas es la enfermedad de Alzheimer, que en su deterioro tiene demencia. Ahora, aquí lo grave es que eso no se revierte. No. Hay Entonces, tratamientos para hacerlo un poco más lento. eso quería preguntar. Pero la verdad que no, la verdad que va a ser una enfermedad progresiva. Entonces, que toda la familia se vea afectada y que toda la familia tiene que estar consciente de que debe estar con una persona que va a ir deteriorándose. Entonces, Por eso es los que tratamientos son es bien lentificadores. importante la detección precoz. Claro, claro, porque el deterioro cognitivo teóricamente va a progresar más o menos en 10 o 20 años, dependiendo de la edad de inicio. Entonces, con los medicamentos, con los cuidados, con recomendaciones generales, probablemente ese deterioro se haga más lento, ¿verdad? Y vaya a ser más fácil de sobrepasar para la familia, porque hay algo muy importante, que en una etapa de la demencia, esta persona va a ser dependiente de cuidados y tenemos un cuidador. Y Que se funde. Exactamente, y eso justamente Que iba se a decir. frustra. Este cuidador, ¿verdad?, llega a tener algo que se llama el síndrome de desgaste emocional, burnout syndrome. Entonces, se funde porque generalmente pues lo baña, lo cambia, le da de comer y le saca con el mismo tema. Ya sacaste la ropa de la lavadora, y ya sacaste la ropa de la lavadora, o ya le diste de comer a tu esposo, y ya le diste de comer. Entonces, es un desgaste y teóricamente este cuidador tiene que tener una vez por semana un día para él, porque si no, ese cuidador entra en un ciclo
en un ciclo ¿De de depresión? desgaste, de depresión, de ansiedad, de irritabilidad. Entonces, tiene que tener un cuidador específico esta persona y su tiempo Con también periodos de descanso. de autocuidado, exactamente. Generalmente se cae solo en una persona. Exactamente. Usualmente cuando es la familia deben de tomar la responsabilidad todos los hijos, por ejemplo, no solo, casi siempre se lo dejan a la hija más pequeña, Sí, o a la a mayor. alguien por ahí, y ya esta es la responsable hasta que De la por persona, vida. sus últimos días, pero no debe de ser así, idealmente los otros hijos deben de involucrarse, los otros hijos deben de dejar, como decía la doctora, que se vaya su rato a pasar su tiempo libre con su familia, que su familia no ha desaparecido, sus hijos no han desaparecido, Sus su esposo amistades. tampoco. Entonces, dedicarle tiempo al resto de la familia. Entonces, los demás también toman las funciones. Igual para llevarlo a los cuidados médicos. No solo una persona es la que lo va a llevar a todas las consultas, porque quizás va a haber momentos en que va a necesitar consulta con su cardiólogo, consulta con el neurólogo, consulta con el psiquiatra, consulta con el geriatra. Entonces, también a veces andan en rueda de caballitas y solo una persona le toca andar donde todos los médicos. Debe ser toda la familia la que debe involucrarse. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Porque si bien sabemos que no se cura, hay medicinas que se les pueden dar, como usted decía, para detener un poco el deterioro. El deterioro. Y ejercicios. Obviamente que sí. Según el tipo de demencia va a depender el tratamiento que le vayamos a dar, ¿verdad? A veces son tratamientos neurológicos propiamente, a veces son tratamientos vasculares. Entonces, de hecho, los abuelitos tienen una polifarmacia, le llamamos nosotros, porque pues medicamentos para el corazón, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la tiroides, medicamentos para los huesos, etcétera, etcétera. Y en estas recomendaciones, y es algo que los salvadoreños no hacemos, es anotar, porque se les olvida de tantas pastillas que tienen los abuelitos y no tenemos esa costumbre de anotar. Entonces van al médico, no sé qué pastilla toman, una rosadita que tiene una rayita en medio. Entonces, dependiendo de cada patología y de cada caso en específico, va a depender el tratamiento. Lo del caso de los niños me parece muy curioso, doctor. ¿Hay alguna estadística de cuántas personas, cuántos niños están padeciendo de demencia? La verdad que es mucho menos frecuente que en el adulto. La verdad, en los niños las enfermedades demenciales son más por problemas, por ejemplo, metabólicos, congénitos, hereditarios. Por ejemplo, que les hace falta alguna enzima, que son las encargadas de producir sustancias especiales en el cerebro, o bien algunas enzimas que hacen que se produzca demasiado de otras cosas en el cerebro, que les resulta tóxico, por ejemplo. ¿Y los niños el deterioro también es más o menos en 20 años? No, es mucho más rápido, es mucho más rápido. Pero entonces el depende periodo de la de causa. vida. Corto, porque como el deterioro hace que se acumulen sustancias tóxicas, Claro. entonces hace que el niño vaya a fallecer. Usualmente el promedio de vida de ellos anda ahí por los 2, 4 años. Y generalmente las personas adultas que fallecen es por demencia, es por otras enfermedades. En realidad la mortalidad por demencia es baja, propiamente por Generalmente demencia. es por otra enfermedad. Dependiendo del tipo de Ya. demencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, enfermedad de Pick, enfermedad de Alzheimer tienen mortalidades diferentes a otros tipos, por ejemplo, una demencia por un tumor, obviamente que va a ser diferente. La mayoría de los pacientes que tienen demencia a veces pueden fallecer por trastornos cardíacos o problemas cardíacos o alteraciones de los electrolitos. O sea, muchos de esos abuelitos, por ejemplo, se les olvida que comieron o no quieren comer. Entonces es mayor la probabilidad que fallezcan por otra causa que propiamente la demencia. Bueno, les agradezco a la doctora Zenia Durán, nuestra psiquiatra invitada, y también el doctor Mariano Morán, neuropediatra. Ellos nos han ayudado con el tema de hoy de la demencia. Y al volver, ya están listas nuestras doctoras. Vamos a estar hablando del acné en la mujer adulta. ¿Por qué es que de repente nos van a empezar a salir espinillas? Ojo, atentos con esto, ya ven. Amiga Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Hoy es Milena y los doctores, y en nuestro segundo tema médico
Vamos a hablar del acné en la mujer adulta, y es que son muchas las mujeres que se ven peleando contra ese acné en la etapa adulta. Muchas de ellas el acné que padecieron en sus años de adolescencia reaparece, mientras que a otras que nunca padecieron este problema en el pasado ahora lo sufren con más fuerza. ¿A qué se deberá? Y es por eso que hoy tengo como invitada a la doctora Sánchez. Ella es dermatóloga. Bienvenida, doctora, qué gusto me da verla. Y también la doctora Silvia Delia Cerón, ginecóloga. Ahora, aquí es una dupla muy interesante, porque no es normal que a la mujer adulta le salga un acné tipo de las adolescentes. Entonces hay que conocer cuáles son las causas. Y muchas veces nosotros la primera consulta es con la ginecóloga, y la ginecóloga nos remite a una dermatóloga, o viceversa. Así que vamos a empezar con la dermatóloga. ¿Por qué pues el acné? Bueno, ¿en qué consiste el acné? ¿Qué es el acné? Bueno, el acné es cuando nosotros tenemos una obstrucción en el folículo pilosebáceo. En nuestras palabras, pues hay una obstrucción de lo que son el área donde brota el sebo, y entonces eso es lo que nos produce el acné. El poro de por sí. Sí, el poro que nosotros conocemos. Hay ciertos factores, por ejemplo, uno es la proliferación del Propionibacterium acnei, que es una bacteria que todos la tenemos en nuestra piel. Esa bacteria ahí vive, ¿verdad? Pero cuando hay, por ejemplo, cuando tenemos estrés, cuando hay obstrucción, el factor hormonal, cuando empieza la adolescencia, entonces se prolifera, y al proliferarse hay una producción de sebo, que es lo que nos produce acné. Los factores, pues, los que ya dijimos, ¿verdad? El estrés que está a la cabeza, ¿verdad? Los nervios, los factores emocionales, los factores hormonales, que ya la doctora ya nos lo va a ampliar bastante. Y nosotros las mujeres también tiene que ver mucho los maquillajes, ¿verdad? Todo lo que nos obstruye, incluso en los hombres también, ¿verdad? A veces ocupan ciertas sustancias, hoy que está muy de moda, cuidarse la piel. Eso, entonces se aplican también cremas, y eso también puede producir acné, ¿verdad? Fíjense que una de las causas también comunes en la edad adulta es el uso de anticonceptivos en el caso de las mujeres. Y quizás aquí también la doctora nos puede explicar, pero en otras ocasiones también es porque el cuerpo es como una señal de alerta, también un desajuste. Sí, sí. Realmente en la anticoncepción nosotros nos valemos de ciertos anticonceptivos que tienen componentes hormonales para mejorar el acné. Y sí nos preocupa cuando una niña abajo de 9 años o arriba de 35, una señora presenta acné, porque lo usual es que la etapa aguda del elevón hormonal de la mujer adolescente o adulta es la que favorece la piel grasa, y si ellas no se cuidan en cuidado de comidas, en evitar las comidas altas en grasa, ya que hay predisposición familiar o hormonal por su edad pico de juventud, donde todas las hormonas se nos elevan, sí puede haber acné más marcado del esperado en un adolescente. Pero realmente también los hábitos de comida, de tener ahorita el síndrome del sobrepeso en la edad entre 15 y 25 años, se nos ha proliferado los ovarios poliquísticos, que de hecho nosotros tenemos una triada clínica. El 10% de las niñas lo presentan mundialmente, es un trastorno hormonal en que ellas se pueden sentir más peluditas que otras, se puede sentir con mucho acné y se puede sentir con mucho sobrepeso. Y realmente ahí, como decíamos, hablando de anticonceptivos, hay un anticonceptivo que genera en nosotros ayuda complementaria a educarle en el estilo de vida de pretender el peso ideal y tomar otros componentes. Entonces, para nosotros, en ese caso, el acné es un problema secundario a la enfermedad primaria que nosotros como ginecólogas nos toca manipular, y el anticonceptivo nos ayuda. Ahora, pero imagínense, de repente usted empieza con una espinilla, luego se le hace un barrito y empieza a otro lado. Me imagino que la vanidad de todas las mujeres es preocupante. Sin embargo, creo yo que, como usted dice, los desajustes hormonales, ovarios poliquísticos, etcétera, pues es como lo primordial a tratar. Sin embargo, sí se puede hacer un tratamiento para el acné. De hecho, los dermatólogos hay veces hacen equipo con nosotros. Yo he recibido referencias de complementar manejo de muchos colegas dermatólogos
porque la autoestima de la niña adolescente, si con una espinillita o comedón colapsa, no digamos cuando toda su carita se le hacen algunos hoyitos. Entonces sí vale la pena, yo les digo, lávense la carita en la noche porque el porito libre mientras duerme, importante. Es de maquillarse. El cuidado en la comida, me dirá la doctora si todo eso abona, pero fuera de eso, estamos ante un caso en que las niñas adolescentes haciendo todo eso siguen con acné. Hay veces las dermatólogas nos la mandan y efectivamente el ovario poliquístico es el chico malo. Sí. ¿Cuáles entonces serían las medidas a tomar? Porque muchos de ustedes, los especialistas, nos dicen, por favor, no se estén tocando esas espinillas. Al final es una bacteria. Sí, es una bacteria, pero veámosla como una bacteria que no es patógena, porque la tenemos dentro de nuestro organismo. Pero ¿se puede infectar? Tiene sí, comidita, o sea, se ¿verdad? prolifera y eso es lo que nos obliga a nosotros a dar los tratamientos para que vuelva a su estado normal. Pero también se me olvidó algo bien importante y que muchos pacientes desconocen, son ciertos medicamentos que también nos producen acné. Por ejemplo, el complejo B. Ah, sí. ¿verdad? Sí, entonces, que muchos lo ocupan para el estrés. Así es, el estrés o también para otras enfermedades como, por ejemplo, parálisis faciales, también los esteroides, ¿verdad? Los esteroides tomados. Todo eso. Pero entonces vemos en los hombres de repente bastante espinillas. Sí, y también las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay que tampoco, no tenemos que descuidar eso. La rutina, se tienen que lavar su cara en la mañana y en la noche. Hay muchos pacientes que dicen, no, yo me lavo con agua caliente y me la lavo como 4 veces al día. Eso está malo, ¿verdad? Porque entre más uno se lava el rostro, más se produce sebo y eso hace que se produzca más acné. Igual no tiene que ser con agua caliente, sino que con agua fresca, normal, ¿verdad? Utilizar un jabón depende del tipo de piel, porque no todos los pacientes, no todas las personas tenemos el mismo tipo de piel, ni toda la persona con acné. Por ejemplo, hay una enfermedad. Jabón medicado. Sí, hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama rosácea, que es muy parecida al acné, pero generalmente las personas tienen piel seca, no tienen piel grasa. Entonces, un jabón muy para piel grasa, al contrario, les empeora su piel, ¿verdad? Entonces, pero si es acné propiamente, con una piel oleosa, sí tiene que ser un jabón desengrasante, pero que no sea muy dañino, ¿verdad? No muy fuerte, que incluso les irrite la piel. Sería bueno también, ya para la noche. Bueno, aquí vamos a dividir el acné no inflamatorio y el inflamatorio. El no inflamatorio es cuando tenemos esos puntitos negros, puntitos blancos. No amerita medicamento sistémico tomado. El acné inflamatorio sí ya tiene que ser con medicamento tomado. Entonces, aparte de las cremas. ¿Como un antibiótico? Puede ser un antibiótico. Dependiendo de la gravedad. Así es, si nunca ha tomado nada o si ya, por ejemplo, hay pacientes que han sido multitratados con antibióticos y no les ha mejorado y realmente tiene bastante seborrea, ahí lo mejor es un tratamiento con isotretinoína, que la isotretinoína lo que nos hace es disminuir la grasa de la piel, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañado con ciertas cremitas que nos ayudan, ¿verdad? Y seborreguladores y principalmente el protector solar. Porque para la mancha. Sí, porque en nuestro país, o sea, nosotros estamos expuestos a luz blanca, a luz de computadora, incluso las señoras o muchachas jóvenes o jóvenes también, hombres, que cocinan, el vapor de la cocina también, eso les tapa, les obstruye el poro y eso hace que también se les manche la piel. Entonces, como hay protectores solares para todo tipo de piel, ¿verdad? Hay tipo geles o lociones que no obstruyen como una crema y les ayudan. Ahora, al regresar de la pausa, vamos a diferenciar cuáles son los brotes normales que nosotros podemos presentar en nuestra etapa previa a la menstruación y cuáles son los brotes que nosotros de verdad le tenemos que poner atención. Ya.
Hoy estamos hablando del acné en la mujer adulta. Y yo mencionaba, de repente nos puede preocupar, doctora, esa etapa de que nosotros sabemos que ya vamos a tener la menstruación porque sí aparece un brote. Pero sí. ¿Cuándo es que deberíamos de nosotros decir esto no es normal, no es por mí, porque ya viene mi periodo? Sí, en el síndrome premenstrual el cuerpo retiene más líquido, a las niñas les puede dar más migraña, efectivamente el nivel hormonal se altera para desprender el periodo menstrual y ese pico de cambio hormonal sí les genera que algunas veces anden incómodas. Como decía la doctora, el protector solar hay que tenerlo de mano y las lavaditas de carita para no tener que medicar, porque las niñas que ya permanentemente todo el mes, no solo en los días de regla, se sienten así irritaditas, pues ya de que se vaya observando si ya hay que hacerle un estudio complementario, porque el síndrome premenstrual estamos hablando de los 8 días previos a su periodo menstrual. Y que de repente si ya es todo el mes, hay que ponerle atención. ¿Qué tipo de brote nos debe de salir cuando es normal, antes de la menstruación? Una que otra espinilla, dependiendo de nuestro tipo de generalmente cutis. No es un brote rápido, ¿verdad? Sino que son lesiones esporádicas. Y son lo que las personas le llaman espinillas, que nosotros les decimos comedones, ¿verdad? Pueden ser comedones abiertos, comedones cerrados. Pero, por ejemplo, el paciente que no tiene piel grasa, no necesariamente le brota acné, ¿verdad? Es más que todo por el tipo de piel. Ahora, usted me mencionaba en el bloque de comerciales, es porque uno tiende que me voy a ir a hacer una limpieza facial. Sí. Y yo le decía, hay muchas personas que, ¿por qué es que quedan las cicatrices? ¿Qué es ese hundimiento que quedan las marcas? Sí, generalmente las cicatrices se dan cuando hay quistes, ya está en la etapa quística. ¿Qué son los barros? Sí, es lo que conocemos como los barros, o cuando también hay pápulas que son, no son propiamente quistes, pero se ven rojitas. Y al estársela manipulando y no está todavía, no hay una salida de la lesión, entonces lo que ocasiona es un hundimiento de la pápula, y entonces eso origina la cicatriz. Por eso comentábamos que los faciales no son indicados, porque generalmente hay una manipulación de la piel y en lugar de una mejoría les complica y es donde causa las cicatrices y la hiperpigmentación. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? De lo que hablábamos, ¿verdad? Si es un acné inflamatorio como ese, tratamiento tomado, el tratamiento aplicado, la prevención, ¿verdad? También, eso es bien importante, acostándonos a nuestras horas, no desvelándonos mucho, porque el insomnio también nos provoca acné, ¿verdad? Se pueden utilizar tratamientos alternativos como los peelings, que son bastante buenos, sí, aplicados por un dermatólogo. Y también hay ciertos láser que nos pueden ayudar, depende el tipo de piel, ¿verdad? Porque las pieles muy morenas no son tan adecuadas para este tipo porque puede hiperpigmentar más. Ahora, los peelings que usted mencionaba, ¿eso para qué ayuda? Los peelings son una especie de, es un tratamiento químico, generalmente con ácido salicílico, son los que son para acné, y eso a los 3 días la paciente o el paciente descama, y esto nos ayuda no solo a que se sequen más rápidamente las lesiones, sino que a disminuir la pigmentación, a que descame, y ahí va la pigmentación. Ahora, en cuanto a lo ginecológico, usted también una vez me mencionó que en la etapa previa a que la menstruación cese, el climaterio, como es un desajuste hormonal, también podría provocar estos episodios de acné. Sí, hay unos como mecanismos de alarme compensatorios en algunas señoras, por eso hay niños que les decimos filomenitos, al filo de la menopausia. Pero eso puede generar ese tipo de reacciones en el cuerpo descompensantes, que usualmente son transitorias. El climaterio o la premenopausia abarca un promedio adaptativo de unos 2-5 años, en que va en descenso el nivel estrogénico de la mujer,
Y al haber un descenso lento y progresivo, ella va a empezar a sentir que la regla le viene más escasa o más distante, hasta que ya cuando ya un año no le viene, es lo que llamamos menopausia. Y sí, generalmente esos cambios se pueden dar en el inicio, que estaríamos hablando del par de años antes que empiecen los cambios ya definidos, que es una piel más seca, una resequedad vaginal en que ella no lubrica muy bien, el ánimo se puede afectar a que ella se sienta muy sensible o con insomnio, hay menos asimilación de calcio, por eso es que en esa edad hay que tomar menos café, el alcohol y el tabaco disminuirlos, si hay límites, ponerse unos autolímites por sobrevivencia. Sí. Y el ejercicio, hacer énfasis en que siquiera la caminadita 3 veces por semana mínimo, y todo eso genera el que ese descenso hormonal vaya progresivo y lo más fisiológico posible, porque yo me admiro, no hay medicamentos también que les que hay servir. Personas que su piel se mantiene muy fresca y muy admirable, porque son personas que ahora en internet hasta se habla de comer dietas altas en colágeno y dietas bajas en grasa y en sal, que son el ABC del cambio de edad, y al bajar la grasa por evitar el colesterol, pues se evita también esos ascensos de acné por malos hábitos de comida. ¿Esto será un mito o es realidad? Cuando se tiene un problema de acné, ¿habría que cambiar la comida? Es un mito con relación a lo que pensábamos antes, que antes las personas decían no coman crema, no coman chocolates, no coman cosas grasosas ni queso, ¿verdad? A mí me ha sorprendido muchas pacientes, y si no está comiendo queso, dice, y le está saliendo acné, pues eso sí, ya con los estudios ya se modificó eso, y sí lo que se ha visto más que todo es disminuir la ingesta de carbohidratos, de mucha azúcar. Pero a los muchachos pues no se les puede decir que no se tomen una gaseosa de vez en cuando, o incluso todas las personas pues de vez en cuando un postre y eso, pero ya el exceso, ¿verdad? Mucha gaseosa, mucho pan dulce, todo eso sí nos puede complicar el acné, pero el que ya trae la predisposición genética y la predisposición por su tipo de piel, pues... Creo que es clave que uno sepa, por ejemplo, como adulto, si yo he sufrido de acné, ya saber que mis hijos tienen esa predisposición. Sí. Entonces cuidarlos cuando vienen ya en la pubertad. Sí, así es. Y llevarlos, por supuesto, no el especialista porque les medique un jabón adecuado a su tipo de piel y quizás otra rutina para poder... si estos brotes van a aparecer, que sea lo mínimo posible. Sí, porque la predisposición genética sí es bien importante. Hay tipos de pieles, ¿verdad? Familiar, predisposición. Sí, generalmente papá, mamá tuvieron, y a muchos de ellos dicen, no, pero yo no tuve un acné así, solo espinillitas, pero esas espinillitas hacen de que ellos ya tengan esa predisposición y se debe cuidar la piel. También la doctora mencionó algo bien importante, el ejercicio. También muchos pacientes me dicen que si el ejercicio les complica el acné, y no, al contrario, el ejercicio les ayuda porque les ayuda a liberar estrés. Claro, siempre tenemos que cubrir la higiene necesaria de lavarnos la cara siempre, en la mañana, en la noche. Doctorcita, aprovechando entre colegas el yo enriquecerme de su especialidad. Los saunas, fíjate que yo siempre he tenido inquietud y los saunas que dicen que purifican y limpian. ¿Qué opina usted en cuanto al acné? Porque ahí sí yo me quedo corta. Fíjese que con respecto a acné, no he visto ningún empeoramiento con los saunas. Con la foliculitis sí. La foliculitis, que es cuando hay una proliferación del estafilococo, que también tenemos. ¿Pero beneficia o no beneficia? Porque esa pregunta, si a mí me la hacen, no hallaría que responder. En el acné sí. Va. ¿Verdad? En la foliculitis sí la puede empeorar. Y la foliculitis es cuando se tapa un poro y un vello no puede salir. Sí, así es, y aumenta el estafilococo, y entonces cuando se obstruye, puede ser por el exceso de sudor, por ejemplo, en los saunas como el que ella mencionó, y entonces aumenta más. También igual hay que dar tratamiento no solamente aplicado, sino que sistémico. Ahora, no hay que llorar, hay tratamientos para poder tratar el acné. Es decir, yo creo que no debemos que avance tanto para poder consultar. Sí, porque muchos pacientes llegan ya cuando tienen muchas cicatrices o ya que tienen la predisposición y todo. Entonces las cicatrices, pues ya, es bien difícil que no... Hoy hay muchos tratamientos, ¿verdad? Pero ¿para la mancha?
Sí, para manchas y también para cicatrices, pero, o sea, se lleva más tiempo, no es como consultar inicialmente. Y también que de repente sea un anticonceptivo no nos cae bien, podemos ir a hablar con nuestro ginecólogo, porque muchos dejan de tomarlo y ahí vienen los embarazos de repente inesperados. O hay otras alternativas también. Se puede cambiar de una forma adecuada, no hacerlo uno por su propia cuenta, doctora. Y lo bueno es que hoy hay varios tipos de anticonceptivos que mejoran la piel. ¿Verdad? Ya no está solo lo que, pero el anticonceptivo hace de que me dé insuficiencia venosa o que me empeore la piel, sino que hoy hay muchos que mejoran. Hay unos sin estrógenos para la lactancia y cuando a alguien le prohíben por quistitos de mama los estrógenos, hay unos ya sin estrógenos. O sea, hemos avanzado, a Dios gracias, en la libertad de la mujer de su sexualidad y cuidando su imagen y previniendo el acné, ¿verdad? Excelente. Para ir cerrando, entonces, ¿sí se puede tratar el acné? ¿En cuánto tiempo mejoraríamos con un tratamiento adecuado? Eso depende del paciente y depende de en qué estadio llegó, ¿verdad? Pero así que como se empeoró el pico. Sí, muchos pacientes, o sea, ya al mes ya están muy mejorados, muchos, ¿verdad? Depende de cómo lleguen. Otros ya necesitan más tiempo, unos 3 meses, 4, ¿verdad? 4. O hasta más. De repente el organismo funciona de diferente forma y hay que ir viendo ahí ese trabajo que se debe hacer, esa comunicación para saber cómo se va mejorando. Y con el adolescente, por ejemplo, a veces es un poquitito difícil porque ellos no se aplican las cremas, no se toman los medicamentos, sí tiene que ser también trabajo de los papás, ¿verdad? Y y también en las personas que trabajan bajo mucho estrés, toman su medicamento, lo cumplen todo, pero el estrés o el insomnio, ¿verdad? Trabajo de noche es bien difícil, pero no es imposible y sí se puede mejorar mucho. ¿El cigarrillo? Realmente para el acné no, pero el tabaco no es aconsejable para la piel porque no tienen un buen tono de piel y las hiperpigmentaciones se pueden notar más y mala cicatrización. Perfecto. Bueno, ¿dónde las podemos encontrar, doctora Dalila? A la orden, el 2225-3199, gracias. ¿Y a usted? Y yo el 2226-8786 en la Colonia Médica. Bueno, mi recomendación es primero tener hábitos saludables. Ya vimos que para todo es súper bueno no fumar, las bebidas alcohólicas pues lo menos posible, manejar el estrés, hacer ejercicio, comida sana. Los extremos también son malos, es decir, tener una vida balanceada. Pero si te llegara a pasar, pues la verdad es que tenemos hoy excelente medicina, tenemos médicos pues muy buenos a nuestro alcance y hay que ponerse en un buen tratamiento. Ya vimos que de repente el periodo puede acortarse dependiendo el empeño que le pongamos a ese tratamiento. Les agradezco muchísimo por estar acá con nosotros en Milena y los Doctores. Y recuerden, como siempre, nos encontramos más cerquita en mis redes sociales como Milena Mayorga en Facebook, Twitter e Instagram. Besos. Hasta mañana. Milena te apoya. Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena, tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena. Ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Escuchando a los demás. Milena dialoga.